Gente de Cine Garage, esta es una reseña un poco atrasada, pero la voy a dar porque me la han pedido mucho, la reseña de Skyline, La Invasión, dirigida por los hermanos Colin y Greg Strause. Una película realmente desastrosa. No es que sea aburrida, porque tiene muchos elementos de efectos especiales, tiene mucho desplante efectista, entonces de alguna manera el ojo se hipnotiza y nos lleva del principio al final de la película. Sin embargo, a los 10 minutos, sabiendo que no iba yo a ver una película de ciencia ficción, porque el tráiler así lo planteaba como una nueva película de ciencia ficción, una vez que me di cuenta que no se trataba de una película de ciencia ficción, sino una película de persecuciones o de invasión extraterrestre, como lo quieran ver, porque la película está tambaleante entre estos dos mundos, el de la persecución de unos por otros o el de la invasión extraterrestre, sabiendo que era lo que yo iba a ver, era eso. Pues decidí dejarme llevar, ¿no? Y ver si esta invasión en algún momento tenía alguna consecuencia o alguna explicación o algo que me dijera, claro, estos están invadiendo la Tierra por estas razones, que cuando lo sabemos de una manera muy tangencial, muy disimulada, pero tampoco hay nada de sustento. Yo pensaba mucho en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Desde Space Invaders hasta, no sé, mil cosas, pero al final mi gancho, mi gran salvavidas para sobrevivir a Skyline fue La Guerra de los Mundos en las dos versiones que tiene. Pero principalmente tenía yo en mente la de Steven Spielberg por dos razones. Porque Spielberg, haciendo un cine mucho más para la masa, mucho más para nosotros, tuvo el gran atino de no quitarle ninguno de los elementos de la ciencia ficción que tiene la novela, ¿no? Que nos plantea esta necesidad de una raza extraterrestre de ir invadiendo mundos. Nos explican perfectamente por qué, de ir pasando de un planeta al otro, nos explican perfectamente por qué, de combatir a los habitantes de este mundo, en la película nos enseñan y nos explican perfectamente por qué, y al final de terminar la invasión por una razón elemental que normalmente a los humanos se nos pasa de largo, es decir, es una ciencia ficción real desde el punto de vista en el que está planteando varios errores humanos y que además nos está haciendo reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Y además, La Guerra de los Mundos es una enorme película de persecución, porque lo que estamos viendo es a Tom Cruise y a Dakota Fanning correr de un punto al otro de los Estados Unidos para salvar su vida, y alrededor de toda esta enorme persecución que ellos van sufriendo de muchas maneras, vamos descifrando estos elementos que, una vez más, y gracias a los grandes recursos de la ciencia ficción, nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Skyline llega a eso, pero ni de chiste. Es una película completamente plana, completamente elemental, actuada medianamente, con muy buenos efectos especiales. En la música está de Crystal Method, lo cual ya nos debería decir bastante del asunto. Y que al final se termina sin ningún tipo de planteamiento real, ya no digamos hacia nosotros, sino hacia la película misma. El ejemplo que yo encuentro para describir un poco lo plano y elemental del despliegue de Skyline es justo el principio, ¿no? Nosotros empezamos viendo la película cuando la invasión va arrancando, y en algún momento, cuando uno de estos personajes es abducido por los extraterrestres, regresamos a unas horas antes, creo que son 14 horas antes, para que nos expliquen qué es lo que pasó antes de que la invasión comenzara. Esto es un recurso de montaje porque yo estoy seguro que la película iba a ser narrada de manera cronológica, sin ningún tipo de flashback, como en este caso. Es decir, que nos plantean la llegada de estos hombres a Los Ángeles, de los personajes principales interpretados por Eric Balfour, a Los Ángeles, su cambio de vida, bla, 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 y en la primera noche que están pasando en esta ciudad, en un complejo departamental bastante grande, ocurre la invasión, y luego nos iban a enseñar toda la corretiza. Contada de esa manera, iba a resultar todavía más plana. Por lo mismo, lo que hicieron fue quitar ese principio y ponerlo un poco antes. Es un recurso de montaje que se vale, se puede hacer. El asunto es que después me tienen que enseñar cosas
no, ni siquiera que justifiquen a este juego de montaje, sino que, pues, que justifiquen a la propia película. La película después de eso se va completamente plana, no hay ningún otro juego dramático, no hay nada que pueda llegar a despertar nuestro interés. La película es muy, muy mala. Tan mala que acaba y uno se queda con la sensación de, bueno, si ese era el final, ¿por qué no hicieron lo mismo que con lo que jugaron al principio? Quítenme ese final de donde está, pónganlo en otro lugar en donde a mí me genere más dudas sobre lo que está pasando y luego concluyan, pues quizá como concluyeron, llegando una vez más a donde están llegando, que es un poco al interior de una de estas naves invasoras, para plantearme algún tipo de cuestionamiento. No lo hacen, o sea, dejan el final donde está, se acaba la película, uno no sabe realmente por qué acaba ahí, uno de los peores finales que he visto últimamente junto al del último exorcismo, y la cosa se termina. Yo nada más les recomiendo una cosa, vayan y hagan el juego después de haberla visto, hagan el juego de montaje en sus mentes. ¿Qué hubiera pasado si ese final que tenemos en la película estuviera acomodado en otro momento de la misma, como está acomodado el arranque? Es una película que a nivel de montaje pudo haber dado mucho más y es a lo único a lo que los invito, a que la vean y ustedes decidan si estos elementos se pudieron haber acomodado de otra manera para hacer una película mínimamente interesante. Así como está, a mí no me gustó realmente nada. Ahí está.